Vamos entonces a comenzar el tiempo en torno a la palabra del Señor. ¿Les parece que oremos? Señor, queremos pedirte tu dirección. Que tú nos hables, Señor, porque cada vez que yo abro mi boca, que yo me dispongo, Señor, no soy más que un parlante de lo que tú quieres decirle a tu pueblo. Así que pido, Señor, que hoy nos hables y haznos obedientes, Espíritu Santo. Promueve en nosotros la obediencia, la apertura de mente, la disposición de salir, Señor, de aquí a vivir en la ciudad como tú quieres que vivamos, honrando tu nombre y viviendo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esperanza, paciencia y reconciliación es el título del sermón que voy a predicar hoy. Y son sermones que han sido preparados y son lecturas que han sido asignadas por cientos de años para que la iglesia del Señor las lea en este tiempo de preparación de la celebración de la Navidad. Yo estaba pensando que, y me pasó desde que me crié en la iglesia, que hay una tensión o una dicotomía en cuanto a lo que la iglesia piensa sobre la Navidad, y hay una discusión. Hay algunos cristianos que en Navidad se dedican única y exclusivamente a criticar la Navidad. Se dedican a criticar la celebración y a desacreditar la fecha. Primero que dicen, no, es que Cristo no nació el 25 de diciembre. Algunos dicen que es una fiesta pagana, que los cristianos no debemos celebrarla. De hecho, hay algunas iglesias muy radicales en esto, sobre todo que yo conocí en Estados Unidos, que no permiten que sus miembros celebren Navidad, ni se den regalos, ni pongan arbolitos, ni ningún adorno. Hay otras iglesias que se van a otro extremo, que ponen el árbol de Navidad arriba de la tarima, en el púlpito, y poco menos que adoran el árbol. Así que hay como extremos y se prestan estas fiestas como para discutir. Yo quisiera decir un par de cosas. Primero, en cuanto a la fecha. En cuanto a la fecha, es verdad, la Biblia no se interesa mucho por fechas. De hecho, ni siquiera sabemos exactamente la edad de Jesús. Lucas dice que cuando Jesús empezó a predicar, tenía aproximadamente 30 años. No sabemos si tenía 28, si tenía 32, aproximadamente 30 años. Los judíos antiguos no se preocupaban mucho por las edades ni por las fechas. Así que no tenemos la fecha exacta del nacimiento del Señor. Y algunos han criticado el 25 de diciembre. Y fíjense que la otra vez, yo estudiando, encontré que según la tradición judía, un verdadero profeta de Dios moría en la fecha de su concepción. Repito, un profeta moría en el cumpleaños o la fecha de que cumplía su concepción, o sea, cuando era procreado. Cuando era procreado. Si Jesús murió en marzo más o menos, porque si Jesús murió en marzo, me está discutiendo la fecha, porque es judía. Los judíos no tienen judía. Otra vez, no sabemos exactamente el año en que murió Jesús. Entonces, su muerte pudo haber caído en abril, o pudo haber caído en marzo, porque la Pascua judía varía de, como nosotros, de marzo a abril. Supongamos, para que me ayuden con el sermón, que Jesús que Jesús murió en marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son 9 meses. Así que los primeros cristianos sacaron esa cuenta según la tradición judía. Dijeron, si Jesús fue concebido en marzo o en abril, contamos 9 meses o 8 meses y medio, y la fecha cae en diciembre, y comenzaron a celebrar el nacimiento de Jesús en diciembre. Segundo, hay algunos que dicen
que es una fiesta pagana, que el 25 de diciembre era la celebración del nacimiento del Sol Invicto, en latín, Sol Invictus. En el hemisferio norte, el Sol tiene su día más corto, el día 21, 22, 23, otra vez las fechas no son exactas. Y después del solsticio de invierno del norte, que es nuestro solsticio de verano, el Sol empieza a recorrer de otra manera y los días empiezan a alargarse. Y el 21 de diciembre más o menos lo vamos a tener lo más al sur posible y va a ponerse lo más al sur posible. Pero en el otro hemisferio, en el norte, es lo más al sur, que para ello es el invierno. Y allí, como el 23, 24, 25, comienza el sol otra vez a salir más en el norte que en el sur. ¿A dónde voy con esto? Que algunos dicen que en el Imperio Romano los paganos celebraban el nacimiento del Sol Invictus, que empezaba otra vez a crecer, y que los cristianos, con el fin de contrarrestar esa fiesta pagana, ellos dijeron, no es el sol que nace, sino que es el sol de justicia, que es Jesucristo el que nace, y lo vamos a celebrar en vez del Sol Invictus. Esto es una teoría que por muchos años yo escuché y en muchas ocasiones la apoyé, hasta que me encontré con historiadores que dijeron que la cosa fue al revés, que realmente los cristianos celebraban esta fiesta antes que los romanos celebraron al Sol Invictus. Y fue por causa de que el cristianismo fue creciendo y los romanos se dieron cuenta que los cristianos celebraban a Cristo, que ellos, en sus oleadas paganas de persecución a la iglesia, le cambiaron la celebración del nacimiento de Cristo al nacimiento del sol. Entre ellos hay un emperador infamosamente famoso, Juliano el Apóstata, que fue criado, que fue cristiano en su tiempo y luego se hizo apóstata, y él fue el que más promovió la fiesta al Sol Invictus en contraposición a la fiesta del nacimiento del Señor. Bueno, se lo digo porque me gusta la historia, y usted, celebre o no celebre, no es un mandamiento celebrar la Navidad, y no es un mandamiento no celebrarla tampoco. Pero tenemos que tener bien claro que el motivo de la celebración no es el arbolito, no es el viejito pascuero, no son los regalos, no es el endeudamiento, sino que el motivo de la celebración es Jesucristo y su nacimiento, su encarnación, su venida a la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Voy a aprovechar de leer Romanos 14, 5, porque hemos estado leyendo la carta a los romanos. Algunos creen, dice Pablo, que ciertos días son más importantes que otros. La carta a los romanos se la escribió Pablo a los romanos, donde habían dos tipos de cristianos: los cristianos de trasfondo judío y los cristianos de trasfondo pagano o romano. Entonces él trata de ponerlos en la buena y juntarlos en Cristo. Por eso que comienza el capítulo 14 hablando del alimento, que algunos comían ciertas cosas y otros no, los paganos comían de todo, los judíos no, y él dice, mira, en este asunto de la comida, acéptense, no se peleen por esto. Y seguidamente de eso, dice, algunos creen que ciertos días son más importantes que otros, y otros consideran que todos los días son iguales. Seguramente los judíos creían que el sábado era mejor que el domingo, y creían que el tiempo de la Pascua era un tiempo mucho más elevado que otros tiempos comunes. Y a los paganos, los cristianos paganos, no entendían eso y decían, no, todos los días son iguales. Y Pablo les dice, cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. Y el otro día leyendo esto, yo me analicé y dije, ¿dónde estoy yo? Y usted analícese cuando escuche y lea la palabra. ¿Dónde está usted? Y yo dije, para mí, ¿son todos los días iguales? ¿En cuál bando estoy yo? Y llegué a la conclusión que yo estoy en el bando de que no todos los días son iguales. Y le hago una prueba. ¿Es lo mismo el viernes que el lunes? No. No, porque el día viernes usted dice, hoy es viernes, y mi cuerpo lo sabe. Y mi cuerpo lo sabe. El otro día había un maestro ahí que estaba trabajando en la casa, y el muro original del edificio, ¿ya?,
del edificio, que son hechos en los años 70, me dice que está chueco. Y hasta me lo mostró. Mire, aquí hay un hoyo. Y le dije, es que esta sección la hizo un trabajador el día lunes. No es lo mismo trabajar el lunes que el miércoles, por ejemplo. Para mí no es lo mismo un lunes que un domingo. De hecho, el día domingo, el nombre del día domingo es el día del Señor. No es lo mismo un domingo que un lunes. Por eso que estamos aquí hoy. Porque este día es diferente a los demás días. Y así también en el calendario de la iglesia, el calendario cristiano, hay días o épocas o celebraciones más importantes que otras. Para los judíos, la Pascua, la celebración de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos, etc. Para los cristianos tenemos la Navidad, tenemos la Semana Santa, tenemos el día de Pentecostés, y hay otros tiempos que se llaman los tiempos ordinarios porque no hay mucho que celebrar. Pero yo me pongo en el bando de que hay días especiales que celebrar. Por ejemplo, el 10 de marzo es el día más especial del año para mí. Porque nació mi nieta el día de mi cumpleaños. El que da importancia a ciertos días, dice el apóstol, lo hace para el Señor. Y el que no le da importancia también lo hace para el Señor. No se peleen, dice Pablo. No se ataquen. Y luego se salta al versículo 7, y es que nadie vive para sí, ni nadie muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, y luego en el 10 dice, así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque el que celebra Navidad dice, yo tengo un concepto mucho más elevado de la teología, de la historia, yo sé más que los demás y yo la celebro a sabiendas, yo sé, y desprecio a mi hermano que no sabe. El apóstol está diciendo, no sean temas de desprecio ni de división, sino que todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Y dice aquí, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí Cristo me va a preguntar, ¿y tú por qué estabas tan seguro que yo nací el 25? Y voy a temblar en su presencia y decirle, Señor, I'm sorry. No sabía. No, yo nací, y me va a decir otra fecha, bueno, no lo pusiste en la Biblia, nosotros suponemos. Pero cada uno va a responder, hermano, no juzguemos. Por tanto, dice finalmente Pablo aquí, no sigamos juzgándonos unos a otros, más bien propongámonos no poner tropiezo al hermano ni hacerlo caer. Eso en cuanto a la Navidad y a la fecha de la Navidad. Las lecturas de hoy, de Isaías 11, comenzamos con Isaías 11 hablando de la esperanza. Vamos a hablar de la esperanza, de la paciencia y de la reconciliación. La Magda estuvo aceptada, dijo, qué lindo el pasaje que leí. Uno se emociona escuchar lo que el profeta Isaías habla del futuro. Cuando el futuro no llega, ¿qué tenemos? Esperanza. Y ese futuro que nos pinta Isaías tan maravilloso, ¿se recuerdan la semana pasada? Cuando el mismo Isaías nos contó, profetizando de la venida del Mesías, que la tierra sería llena del conocimiento de la gloria de Dios y que Él juzgaría a las naciones y este reinado de paz. Hoy, otra vez, en el capítulo 11 nos habla del reinado de Cristo en el futuro. Y lo que a mí me llamó la atención de este pasaje es que dice que su boca, o sea, la boca del Mesías, será la vara que hiera la tierra. Sus labios serán el ventarrón que mate al impío. Los gobernadores no gobiernan con la boca. Mientras pueden, hablan. Pero cuando la cosa se les pone difícil, echan mano a la fuerza pública y al ejército. En todos los imperios del mundo y en los imperios que vendrán. Me parece curiosa la frase de un pastor amigo que dice, en todas partes siempre hay un tipo arriba de un caballo en una estatua.
En todos los países siempre hay un tipo arriba de un caballo. Bueno, era porque en los siglos pasados se peleaba a caballo y siempre el tipo del caballo es triunfante, tiene una espada o tiene un fusil. Porque esa es la manera de gobernar. Ahora, si empezáramos a hacer estatuas ahora, tendríamos que poner a un tipo arriba de un avión bombardero, o arriba de un tanque, o arriba de un zorrillo, o arriba de un guanaco, en estos animales tan raros. Porque es la manera en que se someten a los pueblos. Mire lo que dice Isaías. Este tipo no está arriba de un caballo. Este tipo del cual habla Isaías, el Mesías, ¿saben en qué estuvo cabalgando? En un burro. No en un caballo de guerra, sino en un animal medio porfiado, pero humilde. O sea, el burro, el asno, no tiene mucha fama. Así entró Jesús a Jerusalén. Pero dice aquí que su boca será la vara que hiera la tierra. ¿Qué es lo que sale de la boca de Jesús? Verdad. La buena noticia, el evangelio, el amor, la salvación. Y con eso es que Jesús va a vencer a todos los imperios del mundo, a través de su boca. Y sus labios serán el ventarrón que mate al impío. No va a ser con violencia. Y eso me llevó a Apocalipsis 19:15. Que está la imagen que ve Juan de Cristo volviendo a la tierra y baja con sus ejércitos y viene en un caballo blanco y los ejércitos del cielo bajan con él y dice que él viene con una corona en su cabeza y que sus ropas están teñidas de sangre. La sangre de la cual está teñida la ropa de Cristo no es la sangre de sus enemigos que los salpicaron cuando él los derrotó con la espada. La sangre de la ropa de Jesucristo es su propia sangre, porque dice el mismo libro de Apocalipsis que nosotros vencemos, claro, vencemos a través de la sangre del Cordero. Y luego dice, cuando lo describe bajando del cielo, que de su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Claro, Jesús viene con una espada afilada en su boca. Qué raro, porque los guerreros no traen la espada en la boca, sino que el guerrero trae su espada en la mano, en la cintura para atacar. Él tiene las manos libres para tratarnos con amor y dice que en su boca sale una espada. Acuérdense, Apocalipsis es un libro simbólico y la misma Biblia dice que la espada del Espíritu, ¿qué es lo que es? Otra vez, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Quiere decir que Cristo va a reinar y va a vencer a todos sus enemigos con su palabra. Y luego sigue hablando el Apocalipsis 19 y llego hasta al versículo 20, porque piensa la gente que Cristo viene a hacer una gran guerra y derrotar a la gente. Y dice incluso el capítulo 19, cuando usted lo lee, empieza a emocionarse porque dice que se van a juntar todas las naciones y vienen todos los guerreros a esta gran batalla donde va a correr la sangre. Y el versículo 20 dice que la bestia y el falso profeta, Cristo viene, interviene, y estos dos fueron lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre. No hubo guerra, no hubo matanza. Cristo paró la guerra antes, porque en Cristo se detienen todas las guerras. Y sencillamente extrae del mundo, de nuestro sistema de cosas, de nuestra sociedad, de nuestra existencia, extrae a la bestia y al falso profeta, en este caso el imperio, y los gobernadores del imperio, los césares, al diablo y sus secuaces, a todo eso los saca, los expulsa y los mete a un lago de fuego que arde con azufre. Y luego el versículo 21 dice algo bien interesante. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Yo me considero entre esos. Yo me considero una persona muerta con la espada de la boca del que viene sobre el caballo. Nuestro Señor Jesucristo a mí me mató con el poder de su palabra y me resucitó en las aguas del bautismo.
Y yo espero que cada cristiano experimente eso. Que cuando nos enfrentamos a este Cristo glorioso, nos muramos, nos deshagamos, nos derritamos con el poder de su palabra. Y luego eso nos mate, nos extinga. Que todo lo que fuimos, que todo lo que éramos, se disuelva, se muera y que nazcamos en vida nueva, lleno del Espíritu Santo con el cual Él nos selló para el día de la redención. Ahora usted podría tener otra explicación, pero otra vez, el libro de Apocalipsis es simbólico. Hay muchas interpretaciones, pero cuando yo me veo ahí, yo me veo como esos demás, que Cristo derrotó a Satanás y lo expulsó, pero a nosotros, estas pobres criaturas pecadoras, a nosotros nos mató con la espada del Espíritu, que dice que penetra hasta lo más profundo, que divide el alma, el corazón, divide nuestra existencia, nos hace un padre, nos analiza, nos revuelve, y nosotros frente a la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo, también otro símbolo, no nos queda más que rendirnos y morir y nacer de nuevo para vida eterna. Qué interesante entonces los ecos de Isaías 11 acá en Apocalipsis 19. Esa es la esperanza. Como dije la semana pasada, esto va a cambiar y va a cambiar para bien, y el mundo va a terminar bajo el señorío de Cristo, y a nosotros nos va a poner como sus reyes y sacerdotes. Gloria a Dios, qué bendita esperanza. Segundo, la paciencia. Romanos 15 nos habla entonces en las lecturas de hoy acerca de la paciencia. Y lo tenemos ahí en la hojita, pero yo quiero que lean estas hojitas en la semana para que se vayan nutriendo de lo que vamos a hablar hoy. Las cosas que se escribieron antes, estamos hablando de Isaías, antes de Pablo, muchos años, 700 años antes, se escribieron para nuestra enseñanza hasta el día de hoy, a fin de que tengamos esperanza por medio de ¿qué? De la paciencia. De la paciencia y la consolación de las Escrituras. Hermanos, cuando leemos las Escrituras, y de hecho hay muchos hermanos que me dicen, yo Apocalipsis no lo leo, porque me da miedo, no lo entiendo. Una vez allá en Downey hice una clase dominical por varias semanas acerca de Apocalipsis, y uno de mis líderes se enojó conmigo, me dijo, no, yo no voy a ir a esa clase. Y digo, ¿por qué no? Porque en todas las iglesias que yo he ido y enseñan esas clases, yo salgo súper asustado y muy nervioso. Yo no quiero meterme en ese tipo de clases. Y le dije, bueno, es que no me has escuchado a mí. No, pero son todos iguales, me dijo. Todos los pastores toman el Apocalipsis para asustarnos. Lo tuve que forzar porque como era líder y le pagábamos en la iglesia, tienes que ir a la clase. Y se asombró de que se animó. El libro de Apocalipsis nos da ánimo, no nos tiene que asustar. ¿Para qué? Dice Pablo, para que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras, de todas las Escrituras. Que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús. Así que lo que dice Romanos, ahí Pablo en Romanos, es que tenemos que tener paciencia y consolarnos en la esperanza bendita de la venida del Señor. El tercer punto que quería hablar yo hoy es la reconciliación. Y aquí sale este hombre peculiar, muy raro, Juan el Bautista, que en los cuadros parece muy bonito, pero en vida real yo creo que no era muy bonito. Yo creo que era un hombre que olía bastante feo, porque él se crió en los lugares desiertos de Judea, no hay agua. Bueno, el río Jordán yo creo que se bañaba cuando bautizaba, porque bautizaba mucho, por eso le pusieron el Bautista. Estaba limpio de aquí para abajo, pero para arriba era un hombre que estaba con ropa no fina, no hilada, no ropa túnica ni nada de eso, sino que eran pieles de animales. Y no creo que hayan estado muy bien curtidas, y un cuero debe oler feo, y los pelos del camello también deben oler feo. Era un hombre que era nazareo, no bebía alcohol y no se cortaba el pelo. Era un rastafá, de esos que tienen el pelo hasta acá y que no se lavan el pelo, porque es casi imposible lavar un pelo así. La barba larga, o sea, y además su personalidad era muy ruda. Nomás lean ustedes cómo predicaba.
que si yo predicara así, la mitad de la iglesia se va de aquí. Y Él es el que nos viene a hablar de la reconciliación. Y allá en los desiertos, imagínense, si estuviera en las plazas de la ciudad, claro, la gente busca las plazas para predicar, pero Él no. Él predicaba en el desierto, a la orilla del río, y era tan famoso como el profeta Elías, porque así predijo el Señor, era tan famoso que la gente bajaba de Jerusalén, ¿ya?, camino a Jericó, y de Jericó viajaban hacia el norte, hacia Galilea, pero aprovechaban de ir a escuchar a este loco que se crió en el desierto de Judea y hablaba. ¿Y qué era lo que decía? ¡Arrepiéntanse! Yo creo que la gente no tiene mucho deseo de escuchar esta palabra. Nos cuesta escuchar este mandamiento: arrepiéntete. Vete una de estas noches al lado de una barricada y diles: arrepiéntanse. A ver si no te meten en el medio de la barricada. Y hasta ahí llegaron tus días. La gente no quiere arrepentirse, porque el ser humano tiene una propensión a tener la razón. Pero Él les dice: arrepiéntanse. Y luego acá, si me siguen en la lectura, el reino de Dios se ha acercado, de los cielos se ha acercado, dice, y habla de Jesús que viene, esa voz, le está preparando, dice, el camino del Señor. Juan usaba un vestido de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero alrededor de su cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Imagínense que usted está conversando con él y él se ríe y usted le ve las patitas de las langostas entre medio de los dientes. No se lavaba los dientes. Una vez yo comí chapulines, esos son como saltamontes que los del sur de México los hacen, los tuestan, muy ricos. Eso, y me comí uno y lo llevé a la casa después, porque saqué del restaurante uno porque la nona no estaba conmigo, y se los mostré y me dice la nona: ¿comiste de eso? Sí, le dije. No te voy a dar un beso en una semana, le dije. Él comía ese tipo de comida media rara y miel silvestre, y a él acudía la gente. Yo no sé si acudía por curiosidad. Y él decía, cuando venían los fariseos con unas palabras muy apropiadas para predicar: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a ustedes a oír de la ira venidera? Produzcan fruto digno de arrepentimiento. Tenía un mensaje muy fuerte. Pero yo quiero trasladarme, en la lectura es de Mateo, yo quiero irme a lo que escribió, me parece que fue Juan, creo que fue Juan, pero relata cuando la gente venía donde Juan. Y fíjese lo siguiente: le preguntaron a él qué tenían que hacer para arrepentirse. Él no dijo: ustedes deben aceptar a Cristo como su Salvador personal, ustedes tienen que seguir los 5 pasos de la salvación, o ustedes tienen que leer esto, aquello, sino que les dijo esto a la gente: si tienen 2 túnicas, regalen una que no tiene túnica. Entonces alguno dirá: este ya se puso comunista, socialista. La gente era raro que anduviera con 2 túnicas. Claro, tenía una túnica puesta, la otra la tenía en la casa, pero era raro que anduviéramos con 2 túnicas, sería mucho despilfarro, ¿verdad? Pero él dice: hay gente que no tiene con qué vestirse. La manera que tú muestres tu arrepentimiento y tu cambio de vida es dándole a la gente que no tiene lo que a ti te sobra. Y luego dice: al que no tiene comida, dale comida. Bendito ministerio de la canasta. Porque es una manera de mostrar que estamos sirviendo a la comunidad. Luego, bueno, esta era la gente en general, los judíos. Luego se le acercan los cobradores de impuestos, los publicanos, los sinvergüenza, los traidores, los vendepatria, que sacaban el impuesto de su pueblo, de los judíos, sacaban más de lo que correspondía, le hacían lo mochaban, le sacaban una tajada para el bolsillo de eso, como saqueo, y el resto se lo entregaban al imperio romano. Esas personas eran odiadas. Y ellos llegan aquí, como decía mi abuela, muy sueltos de cuerpo. Y nosotros dicen: ¿qué tenemos que hacer? Y él les dice: cobren lo justo. Cobren lo justo. Si hay que cobrar impuestos, cobren el impuesto, saquen su comisión justa, désela al imperio, pero no roben.
Y por último, llegan unos soldados del Imperio Romano. Mire la variedad de público que tiene Juan el Bautista, a los que le está hablando de la reconciliación con Dios. Finalmente llegan los soldados y dicen, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Y a ellos les responde, no extorsionen ni calumnien a nadie y confórmense con su salario. Esta es palabra de Dios. Amén. Te alabamos, Señor. Y algunos dicen, "Oh, yo quiero que me suban el salario. Y si estoy en el sistema, si no me suben el salario, extorsiono. Y si me atacan o si me viene el sistema, calumnio, miento y me salvo". Es precisamente lo que Juan está diciendo, no lo hagas. ¿Y todo esto para qué? Para preparar el camino del Señor. Su primera venida. Su primera venida. Pero Jesucristo vuelve. Estamos esperando su segunda venida. En gloria y en majestad. Y lo mismo que le está diciendo Juan a la gente para que se reconcilien con Dios, sería muy bueno que nosotros empezáramos a practicarlo hoy. Somos embajadores del reino de los cielos. Embajadores de reconciliación. Le estamos clamando, le estamos rogando al mundo, reconcíliense con Dios. Nosotros somos esos embajadores. Y tenemos que vivir de acuerdo a ese otro reino del rey que viene. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Y estamos aquí, y trabajamos aquí, y pagamos impuestos aquí, y votamos aquí los que quieren votar, y opinamos aquí los que quieren opinar, pero no se nos olvida que somos de allá, del reino de los cielos que va a invadir esta tierra. Y así como Cristo vino a meter la semilla del reino, y ahora viene a cegar, nosotros que somos de su bando tenemos que vivir de una manera que manifestemos estas tres características: la esperanza, la paciencia y el mensaje de reconciliación. Preparemos el camino del Señor. Y concluyo con el Salmo 72. Concédele, oh Dios, al rey juzgar como tú, y concédele al hijo del rey tu justicia. Concédele juzgar a tu pueblo con justicia y con buen juicio a los afligidos de tu pueblo. ¿Hay aflicción hoy en el pueblo? Claro que hay. En el pueblo de Dios, y la tierra es de Dios, el mundo y los que en él habitan, dicen los salmos. Y estamos esperando al rey de toda consolación. Que los montes brinden paz al pueblo y las colinas ofrezcan justicia. Sí, el rey juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos de los menesterosos y aplastará a los opresores. Tu pueblo te temerá de generación en generación mientras el sol y la luna existan. Que sea el rey como la lluvia que cae sobre la hierba. Estos años de sequía en Chile. ¿Qué será de aquel día en que la lluvia caiga sobre nuestra hierba? Qué precioso. Eso es esperanza. Y como el rocío que empapa la tierra. Que haya en sus días justicia y mucha paz hasta que la luna deje de existir. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel. Solo el Señor hace maravillas. Bendito sea por siempre su glorioso nombre. Que toda la tierra sea llena de su gloria. Amén. Amén. Y amén. Señor, tu palabra ha sido predicada. La semilla ha sido sembrada, Señor. Y permite que dé fruto esta semana. Un fruto rápido para la gloria de tu nombre, Señor. Fruto digno de arrepentimiento. Para que el mundo crea que hemos sido enviados por ti, Señor. Así como Jesucristo fue enviado por ti. Así Él nos mandó a nosotros a la tierra. Así que, Señor, haz de este pueblo, este pequeño rebaño, esta manada pequeña, haznos, Señor, agentes de reconciliación. Ahora que nos vamos, Señor, a la casa, al barrio, al trabajo, a la escuela, a la familia, que ahí seamos, Señor, luz a todos los que nos rodean. Nos arrepentimos, Señor, de todos nuestros pecados, nos arrepentimos de lo que hemos
en lo que hemos fallado, Señor, en palabra, en pensamiento. No te hemos amado con todo el corazón y tampoco hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso nos arrepentimos, Señor. Y nos imaginamos estar frente a Juan Bautista con ganas de correr a las aguas del bautismo y de lavar nuestro pecado. Recibe, Señor, nuestro arrepentimiento. Recibe, Señor, la vida íntegra de cada uno de nosotros. Para la honra y la gloria de tu nombre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y así en ese espíritu vamos ahora a participar de la cena del Señor.